Gloria al Señor, Dios los bendiga, hermanos. Esta noche damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de reunirnos en su nombre para recibir su palabra, para rendir culto a Él, darle honor y darle la gloria. Quisiera invitarlos a que estén de pie conmigo unos minutos más. Vamos a leer la palabra de Dios. Por favor, abra conmigo la Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses. Gloria al Señor. Vamos a tomar lectura de la palabra en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 5. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios. Ya tengo un pequeño error aquí en la cita. No, perdón, estamos ahí ya. Okay. Vamos a primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, desde el versículo número 16 al versículo 24. Leemos: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, y el cual también lo hará. Amén. Oremos a Dios, le pedimos que edifique nuestra vida a través de su palabra y que sea ministrando a nuestra necesidad en esta noche. Padre amado, gracias damos a ti por la bendición que nos da de estar delante de tu presencia y acercarnos, Señor, a este lugar con libertad para poder, Señor, de esta manera recibir de tu palabra, ser edificados, ser instruidos. Yo ruego, Dios mío, que conforme sea tu voluntad y a la necesidad de cada uno de nosotros, edifiques, consueles, redargullas, exhortes, Dios, traigas a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, la claridad, la corrección, Señor, la instrucción, la sabiduría que cada uno necesita para su camino, Señor mío. Por favor, Padre Celestial, sana a los enfermos, fortalece a los debilitados, liberta a los cautivos, Señor, permite que tu palabra corra, sea glorificada y cumpla el propósito para el cual la has enviado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hablar en esta noche, unos minutos, conforme Dios nos dice, sobre la necesidad de vivir el Evangelio completo, de vivir el Evangelio de una manera plena en nuestra vida, en nuestro corazón. Gloria al nombre del Señor. El versículo número 23 que leíamos dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la verdad es que existen muchas cosas en la vida que no se pueden disfrutar parcialmente. La única manera de obtener el beneficio de ellas es aprovechándolas en su totalidad. Podemos tomar como ejemplo de las cosas cotidianas de nuestra vida. Supongamos que alguno de nosotros hiciese un pedido de una hamburguesa, un domicilio a su casa de una hamburguesa, y en el momento que recibe este domicilio, a pesar de haber pagado por la totalidad de esta hamburguesa, esta persona de repente saca todo lo que está dentro de la hamburguesa y decide comerse, por ejemplo, solo el pan de la parte superior y de la parte inferior. Esta persona podrá decir: bueno, yo solicité una hamburguesa, pero no podríamos decir que él está participando, que está consumiendo, que está aprovechando esta hamburguesa. De repente, si usted decidiera: bueno, voy a comprarme un vehículo, pero el día que usted compra ese vehículo, la persona que se lo vende le dice: llévese solo las llantas, no le voy a dar nada más. Usted no estaría disfrutando de ese vehículo. Usted adquiere una casa y le dijeran: bueno, usted adquirió la casa, pero usted solo tiene derecho a estar utilizando el baño, o solo tiene derecho a utilizar una de las habitaciones de esa casa.
Usted no puede disfrutar de esa casa, así la haya adquirido, así diga que está dentro de ella y participe de muchas cosas dentro de ellas. De la misma manera, utilizo esto para traer como ejemplo que la vida cristiana o el evangelio no se puede disfrutar, no se puede aprovechar a su plenitud viviéndolo de manera parcial, viviéndolo por pedazos, viviéndolo o permitiendo que el evangelio solo llegue y solo impregne algunas partes de nuestra vida. El evangelio necesita vivirse, necesita aceptarse íntegramente para así poder experimentar plenamente lo que el salmista declaraba como las excelencias de la ley de Dios. Si usted y yo no permitimos que el evangelio llegue y empiece a tocar todas las áreas de nuestra vida, siempre encontraremos por la misma palabra o por el evangelio cosas que censuren nuestra conducta, que censuren la manera en la cual estamos llevando nuestra vida y no seremos plenos en el caminar cristiano por no permitir que el evangelio llene o impacte la totalidad de nuestra vida. El evangelio por sí mismo tiene la capacidad, tiene recursos, tiene herramientas, tiene mensaje para impactar todas las áreas de la vida del hombre. El evangelio nos guía a Dios el Padre a través de Jesucristo, impacta y transforma nuestra vida por el poder del Espíritu Santo, y uno de los resultados de creer en el evangelio es la santificación del creyente. Romanos capítulo 6 versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es a través del evangelio que somos libertados, es a través del evangelio que somos reconciliados con Dios y hechos siervos de Dios, de tal manera que esto produce en nosotros este fruto que es la santificación y nos guía hacia la vida eterna. Romanos capítulo 15 versículo 16 dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando el apóstol Pablo estaba hablando de su llamado, le estaba diciendo a los hermanos, a aquellos que lo escuchaban y que lo rodeaban, que él iba a predicar el evangelio a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos, y que les iba a ministrar este evangelio con un propósito, y es que el pueblo o las personas que no fueran judías también fueran delante de Dios, uno, una ofrenda agradable, y dos, una ofrenda que fuera santificada. Entonces el evangelio tiene como uno de sus resultados la santificación de las personas que lo reciben, la santificación de las personas que lo creen. La santificación, hermanos, es un proceso en el cual Dios involucra a aquellos que creen en el evangelio. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo número 6. Primera carta a los Corintios, capítulo número 6, versículos 9 al versículo 11. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, esta es una obra que el Señor realiza en la vida de aquellos que creen, que por más que hayan llevado una conducta contraria a la voluntad de Dios en el pasado, Dios obra en ellos un proceso de santificación para aquellos que han creído en el Evangelio. Dios inicia el proceso de santificación y es deber de cada uno de nosotros, los creyentes, disponer íntegramente nuestra vida para que este proceso dé un buen resultado. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, gloria al nombre del Señor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 19 al 21, dicen: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra.
este texto lo que nos deja saber y nos muestra es que una limpieza que es que el creyente debe ocuparse de ejecutar en su vida una limpieza constante, seguida, voluntaria, consciente, de tal manera que él pueda convertirse así delante del Señor en un instrumento santificado también. Entonces la santificación tiene dos partes, una que ejecuta Dios y otra que adelantamos nosotros en nuestro diario caminar con Él. Conforme leímos en nuestro texto inicial que mencioné en primera de Tesalonicenses, la santificación debe llegar a impactar, hermanos, tres áreas de la vida de todo creyente: su espíritu, su alma y su cuerpo. De tal manera que el creyente sea irreprensible. ¿Qué significa ser irreprensible? Que no tenga alguna conducta que sea digna de ser señalada, condenada, reprendida o censurada. Hermanos, y la única manera de disfrutar el Evangelio, de participar plenamente de los beneficios de una vida cristiana, es viviendo el Evangelio completo, y esto es inseparable de santificar todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo. Hoy quisiera entonces revisar a través de la palabra algunos elementos que impactan la santificación de nuestra vida y la vivencia completa del Evangelio. Si todo nuestro ser no se santifica, si todo nuestro ser no se entrega al Señor, incluso nuestro caminar cristiano se verá entorpecido, porque nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, si alguno de ellos no está entregado al Señor, estará buscando o estará inclinándose hacia cosas que no sean la santidad de Dios, hacia cosas que no sean la purificación, hacia cosas que no sean la santificación de nuestra vida. Así que comencemos hablando del espíritu. El espíritu, de acuerdo a la palabra, a lo que la Biblia nos enseña, es lo que tiene aquella inclinación hacia Dios y busca lo celestial. De acuerdo con lo que nos enseña Mateo capítulo 26, el versículo número 41. Aquí, versículo 40, leamos también, dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces es nuestro espíritu lo que tiene esa inclinación hacia la cercanía, hacia la búsqueda de Dios. El espíritu de nosotros, los hombres, los seres humanos, se santifica al decidir ir en pos de Dios. Números capítulo 14, versículos 20 al versículo número 24. Números capítulo 14, versículos 20 al versículo 24, dice la palabra de Dios así: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme has dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él un otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo me le yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Este texto nos deja ver que dentro de Caleb había un espíritu, una inclinación, un ánimo, un deseo de seguir en pos del Señor, sin importar cuáles fueran las circunstancias que estaban alrededor de él. Y esto permitió que Dios se acercara a él, que Dios lo mirara, que Dios lo viera de una manera distinta. Entonces, hermanos, en nosotros, si queremos santificar o participar de la santificación a nuestro espíritu, debe existir un ánimo, un deseo y una inclinación a estar en paz con Dios y seguirlo sin importar cuáles sean las situaciones. El Evangelio demanda fe dentro de nuestro espíritu. Por fe andamos, no por vista, nos dice la palabra. Entonces, mis hermanos, si queremos santificar nuestro espíritu, debemos fortalecer nuestra fe, debemos estar dispuestos a caminar en pos del Señor, debemos tener un ánimo, una voluntad, una decisión, una inclinación profunda de nuestro corazón por estar caminando en pos del Señor, sin importar cuáles sean las circunstancias. Una persona que tiene un espíritu que está siendo santificado no es una persona que está considerando apartarse del camino del Señor,
que está considerando, ay, si me pasa esto, yo no creo que sea capaz de resistir, si me sucede esto, yo no creo que sea capaz de caminar en pos del Señor, si viene tal tentación, yo creo que de pronto cedo y me aparto y me desvío del camino. Esos no son los pensamientos, no son las inclinaciones, no es la clase de ánimo que debe estar en una persona que está santificando su espíritu. La clase de espíritu que hay en nosotros se revela en la disposición y los esfuerzos que hacemos para estar cerca de Dios. Números capítulo 27, versículos 16 al 19. Dice la Biblia así: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los conduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Dios da testimonio de Josué de que en él había espíritu. ¿Y cómo se identificó el espíritu que había en Josué? Lo encontramos esto relatado a través de Éxodo capítulo 33, versículo 11. Éxodo capítulo 33, su versículo número 11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como cualquiera habla a su compañero, y volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Fue la actitud que tenía Josué, esa actitud de constante búsqueda, de constante cercanía con Dios, la que permitió que él fuera identificada como una persona que tuviera un espíritu diferente, una persona que estaba santificando su espíritu. Mis hermanos, vale la pena que nos preguntemos, ¿cuál es la actitud que Dios ve en nuestro espíritu al involucrarnos en las cosas sagradas? ¿Cuál es la actitud que Dios ve en nuestro espíritu? ¿Qué es lo que hay dentro de nuestro espíritu cuando se trata de las cosas que tienen que ver con la edificación de nuestra alma, cuando se trata de la búsqueda del rostro del Señor a través de la oración, cuando se trata de aprender de Dios a través de la lectura de la palabra, a través de la escucha de la palabra, cuando se trata de estar en comunión con Dios a través del congregarnos, cuando se trata de exaltar el nombre del Señor mientras lo alabamos, mientras lo exaltamos y lo glorificamos? ¿Qué es lo que el Señor verá en nosotros? ¿Cómo ve el Señor nuestro espíritu? ¿Ve en nosotros el espíritu de alguien que tiene ese ánimo, esa inclinación de estar cerca de Él? ¿Ve el Señor en nosotros el espíritu o el ánimo de una persona que está realmente dispuesta a crecer en comunión con Él? Miremos lo que dice Isaías capítulo 66, versículos números 1 y 2. Dice: Jehová dijo, así el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me haré de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El Señor mira la actitud de nuestro corazón al acudir a su casa, al acudir a su presencia. ¿Cuál es la actitud de nuestro espíritu? Nuestras actitudes demuestran cómo está nuestro espíritu delante del Señor. Nuestro espíritu es santificado a través de una vida sincera delante de Dios. Esto quiere decir una vida sin engaño. El libro de los Salmos, capítulo 32, versículo número 2. Libro de los Salmos, capítulo 32, versículo número 2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. El Señor, cuando mira nuestro espíritu, ¿qué encontrará? ¿Qué verá? ¿Verá que en nosotros hay un espíritu sincero, un espíritu transparente? ¿O verá en nosotros quizás un espíritu que está intentando engañar, que está demostrando o está fingiendo ser lo que en realidad no es? Mis hermanos, nuestro espíritu se santifica a través de una vida honesta y transparente delante de Dios. Salmos capítulo 34, versículo número 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu.
La palabra contrito significa arrepentido. Esto quiere decir que es necesario santificar nuestro espíritu a través del arrepentimiento. Que haya en nosotros un genuino arrepentimiento. Hay veces que en algunas personas no hay tanto arrepentimiento, sino que hay un remordimiento respecto a las consecuencias de sus malas acciones. Pero realmente si sus malas acciones no tuvieran consecuencias, ellos estarían empeñados en repetirlas y en hacerlas. Cuando hay un arrepentimiento, una persona es consciente de que independientemente de que pueda beneficiarse de una mala conducta, no la hace porque sabe que es mala delante de Dios y está dispuesto, a pesar de que esta mala acción le traiga un beneficio, a rechazarla por completo porque está arrepentido, no quiere volver a ejecutar esa mala obra. Vamos a Salmos capítulo 51, versículo número 17. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios también ha prometido llenar de vida el espíritu de los humildes, de los que se vuelven a Él en arrepentimiento y buscan la santidad. Isaías capítulo 57, versículos 13 al 16. Dice: cuando clames que te luren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. El anhelo de Dios es avivar, es levantar, es llenar de ánimo, de fortaleza los espíritus de aquellos que estén dispuestos a acercarse a Él. Debemos saber, hermanos, que el espíritu del hombre es contaminado, engañado a través de varias cosas, como por ejemplo el orgullo y la altivez, que hacen que no reconozcamos nuestras faltas, que no nos volvamos a Dios, y esto trae como consecuencia el fracaso. Proverbios capítulo 16, versículo número 18, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La altivez, el orgullo es un problema del espíritu de las personas. Proverbios capítulo 29, versículo número 23. Dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El orgullo, la altivez son problemas espirituales que evitan que el hombre se acerque a Dios y evitan que el hombre sea santificado, y todo aquel que no despoja su espíritu de estas actitudes, entonces dice la palabra que no puede ser hallado irreprensible delante del Señor, porque él quiere santidad de espíritu, de alma y de cuerpo. El espíritu del hombre se contamina por abrigar de manera voluntaria el pecado y resistirse a salir de él. La consecuencia inevitable de esto es la muerte espiritual. Ezequiel capítulo 18, versículo número 31, dice la escritura: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Si nosotros en nuestro espíritu tenemos esa obstinación por permanecer en el pecado a sabiendas de que son cosas que desagradan a Dios las que practicamos, esto nos lleva de una manera necesaria a una continua contaminación que nos va a separar más y más de Dios, y tiene como consecuencia la muerte espiritual, la separación de la gracia de Dios. El espíritu del hombre también es contaminado a través de la deslealtad. Malaquías capítulo 2, versículos 13 al 16. Malaquías capítulo 2, versículos 13 al 16. Dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de dolor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano.
Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubra de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. La deslealtad dentro de los hogares, lo que corresponde a las infidelidades, las traiciones de tipo conyugal, son deslealtades que nacen desde el espíritu. No es una situación que venga solamente desde el cuerpo, no es una situación que venga solamente de un momento de que vi algo que me llamó la atención. Es algo que nace desde lo profundo del espíritu de la persona y contamina su espíritu, se manifiesta a través de su alma, de su cuerpo, y el hombre tiene que librarse de aquellas cosas si quiere ser santificado y quiere agradar a su Dios. Vamos al siguiente punto, que es la santificación del alma. El alma es el asiento de nuestras emociones. La Biblia nos habla del alma como cuando la Biblia se refiere al corazón, cuando se refiere a la conciencia, muchas veces está refiriendo o está hablando directamente del alma. El alma es donde nosotros tenemos conciencia de nuestra existencia, de nuestro ser, de quienes somos, de lo que sentimos, de nuestras emociones. Y al Dios buscar la santificación de nuestra alma, nos está hablando de que Él desea que santifiquemos también nuestros sentimientos, nuestras emociones. Esto nos deja saber y nos debe llevar a entender de que no todos los sentimientos, las emociones que abrigamos dentro de nuestro corazón son agradables delante de Dios. Al abordar la santificación del alma, hablaremos entonces de la santificación del corazón, de la conciencia, que son elementos que están allí también conectados. El alma de los hombres, el alma del ser humano se contamina cada vez que se menosprecian y se aborrecen los mandamientos del Señor. Vamos a Levítico, capítulo número 26. Allí encontraremos lo que Dios habla acerca del alma y cómo ésta se contamina cuando se rechaza la palabra. Levítico, capítulo 26. Y vamos a ubicarnos inicialmente en el versículo 14. Levítico capítulo 26, versículo número 14 al 17. Pero si no me oyeres, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Vamos allí en el mismo capítulo al versículo número 43. Dice, pero la tierra será abonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Cada vez que nosotros tenemos cuando se despierta en nosotros como un sentimiento de rechazo hacia ciertos mandamientos del Señor, debemos saber que eso está viniendo de una contaminación dentro del alma. El rechazo o el aborrecimiento o la resistencia ante los mandamientos de Dios es un problema del alma que debe ser corregido, pues esto lo contamina, estorba y impide la santificación de nuestras almas. El alma se contamina participando de pecados ajenos a través de permitir que se desarrollen sentimientos indebidos dentro de nuestro corazón. Uno de los sentimientos que el Señor habla o que la Biblia nos relata específicamente que contamina el alma de esta manera es el aborrecer al prójimo. Por eso decía que hay sentimientos que son desagradables delante de nuestro Dios. Cuando una persona permite que su corazón se llene de odio, de aborrecimiento hacia una persona, hacia su prójimo, está desagradando a Dios, está contaminando su alma
y de acuerdo a la escritura está participando de ese pecado. Levítico capítulo 19, versículo 17. Dice la Biblia, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Es verdad que en ocasiones podremos llegar a enfrentar choques con personas, podemos llegar a tener desentendimientos, quizás no podremos llegar a hacer que nuestros caracteres empaten, se lleven muy bien, pero usted y yo como hijos de Dios debemos guardarnos y aborrecer al prójimo en nuestro corazón, porque de esta manera estaríamos contaminando nuestra alma. Jesucristo dijo que cualquiera que aborrece a su prójimo ya es homicida en su corazón, ¿sí? Entonces, mis hermanos, debemos guardarnos de esto. El aborrecer, el odiar al prójimo es desagradable delante de Dios, contamina nuestra alma y nos hace partícipes del pecado quizás que él haya cometido contra nosotros, por el cual estamos llenos de ese aborrecimiento, se está despertando ese odio. El alma también se contamina con la jactancia, el orgullo, y además de eso se contamina cuando establecemos malas relaciones, cuando establecemos sociedades fuera de la voluntad de Dios. Libro de los Salmos, capítulo 10. Libro de los Salmos, capítulo 10, versículo número 3. Dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Proverbios capítulo 22, versículos 24 y 25. Dice, no te entremetas con el iracundo ni te acompañes del hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Y Habacuc capítulo 2, versículo número 4. Dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, mis hermanos, hay dos cosas de las que debemos guardarnos para el objetivo de limpiar nuestra alma, con el objetivo de mantenerla santa, de purificarla, de evitar que sea contaminada. La primera de ellas es siempre tener un corazón humilde delante del Señor y además de eso ser humildes para con nuestro prójimo. No tener esa actitud de algunas personas de humillar a su prójimo, de estar considerándose por encima de él y enorgullecerse de cosas vanas para tratar de hacer que la otra persona se sienta mal. Y en segundo lugar, debemos guardarnos de qué tipo de relaciones, de qué tipo de sociedades establecemos, puesto que éstas contaminan, corrompen el alma de aquellos que se involucran de esta manera. El alma se contamina, se corrompe también con las infidelidades. Proverbios capítulo 6, versículo número 32. Proverbios capítulo 6, versículo número 32 dice, más el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Esta palabra corromper es la palabra que se refiere a la descomposición de un cuerpo. Cuando un cuerpo se descompone, se dice que está llenándose de corrupción. Esa es la palabra técnica para referirse a la descomposición de un cuerpo. Entonces se contamina, se daña, el alma se daña, el alma se pudre, el alma se descompone a causa de las infidelidades. Pero el alma del hombre se santifica por acudir, recordar frecuentemente la palabra de Dios. Vamos a Deuteronomio, capítulo número 4. Deuteronomio, capítulo número 4, versículo número 9. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El alma se santifica y demuestra fidelidad a Dios a través de, con nuestro oído sabio, rechazar o cerrar nuestra atención a los falsos profetas y sus falsas enseñanzas. Deuteronomio capítulo 13,
Versículos 1 al 3 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces nuestra alma se santifica cuando nosotros somos cuidadosos y no permitimos que enseñanzas torcidas llenen nuestra mente, llenen nuestro corazón. El alma se santifica al rechazar las cosas vanas que ofrece este mundo. Libro de los Salmos, capítulo 24, versículos 3 y 4. Gloria al nombre de Dios. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El mundo ofrece día a día muchas vanidades que tratan de llenar nuestra vida, que tratan de absorber nuestro tiempo, que tratan de capturar nuestra atención. Pero si nosotros ocupamos nuestra mente, nuestra atención, nuestro espíritu de manera voluntaria y consciente en las cosas que agradan a Dios, cada día estaremos santificando nuestra alma. El alma de cada uno de nosotros también es santificada cuando nosotros nos esforzamos por abstenernos de aquellos deseos carnales que están en batalla precisamente contra nuestra alma. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 11. Gloria al nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 11. Dice la escritura: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, mis hermanos, nuestra alma se puede contaminar cuando abrigamos sentimientos que no agradan al Señor. Se puede contaminar cuando establecemos relaciones que son contrarias a la voluntad de Dios. Se puede contaminar si permitimos que el orgullo se vuelva parte de nosotros, la altivez, ese deseo de ser humillantes contra las otras personas. Y nuestra alma puede ser santificada a través de un frecuente acudir a la palabra de Dios, al meditar en las escrituras. Nuestra alma se santifica cuando nosotros evitamos que las doctrinas de error de los falsos profetas entren a nuestros oídos. Nuestra alma se santifica cuando rechazamos las vanidades que este mundo ofrece. Nuestra alma se santifica cuando día a día nosotros luchamos, nos abstenemos, evitamos cumplir o satisfacer aquellos deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Finalmente, hermanos, hablemos un poco de la santificación del cuerpo. El cuerpo es aquello que nos permite interactuar con la creación de Dios, con las obras de los seres humanos, etc. El cuerpo es aquello con lo que también podríamos llegar a contaminar nuestra alma y nuestro espíritu. El cuerpo, según la palabra, debe ser santificado y usado para la gloria de Dios. Son los hechos en el cuerpo, los hechos de este cuerpo, por los cuales recibiremos recompensa o castigo delante de Dios, de acuerdo a lo que dice la Escritura en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo número 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay algunas cosas que contaminan nuestros cuerpos, que las voy a enunciar rápidamente, y también hablaremos de algunas cosas en las cuales podemos santificar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es contaminado al ser utilizado para evocar a los muertos. Vamos a Levítico número 18, versículos 27 y 28. Levítico capítulo 18. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor.
Gloria a Dios. Tenía un pequeño error del texto. Gloria al nombre del Señor. No recuerdo exactamente la cita, sin embargo, tengo claridad de lo que nos enseña el texto. El texto nos habla y nos dice, perdón, era el capítulo número 19, y está seguido desde el versículo 27 al versículo 28. Dice, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo, Jehová. Entonces lo que sucede en nuestra cultura muchas veces las personas, cuando tienen el fallecimiento, cuando experimentan la pérdida de algún ser querido, muchos tienden a decir, bueno, la manera en la que voy a recordar a fulanito de tal es haciéndome un tatuaje con su nombre, con su rostro. Otras personas cuando tienen algunas situaciones relacionadas con algún tipo de afectación emocional, un despecho, alguna cosa especialmente que presenta en el caso de las mujeres, dicen, entonces me voy a cortar el cabello, me lo voy a pintar de otro color, de alguna manera. Este tipo de acciones sobre el cuerpo en momentos de dolor, en momentos de afectación emocional delante de Dios, son desagradables y son contaminaciones del cuerpo, ¿sí? Entonces nosotros como hijos de Dios, conocedores de la palabra de Dios, somos conscientes de que debemos abstenernos de todas estas cosas. ¿Sí? De repente, en medio de la vida del caminar cristiano, las personas que no llevaron toda su conducta, todo su caminar en pos del Señor, pudieron en algún momento por el tema del peso de la moda, de la influencia de los amigos o por cosas de la cultura, llegar a acceder a practicar algún tipo de estas actividades. Sin embargo, la escritura censura tajantemente la evocación o el recordar o el pretender recordar a los muertos a través de hacer cosas en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo debe ser guardado, debe ser conservado, debe ser cuidado para gloria y honra de Dios. Los parientes deben ser recordados con aprecio, pero los duelos no se deben manifestar dañando el cuerpo, no se deben manifestar dañando el cabello, no se deben manifestar hiriendo el cuerpo, no se deben manifestar tatuándolo con nombres o imágenes de los muertos. El cuerpo es contaminado a través de observar lo que desagrada a Dios y contamina mi espíritu. Lucas capítulo 11, versículos 34 al 36. Lucas capítulo 11, versículos 34 al 36. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo estará en tinieblas. Mira pues que no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara se alumbra con su esplendor. Debemos tener cuidado que vemos qué tipo de material de entretenimiento utilizamos en nuestros espacios, qué tipo de cosas leemos, porque a través de nuestros ojos entra la codicia, a través de nuestros ojos se pueden despertar deseos que van a llevar nuestro cuerpo a pecar. Es imposible controlar el cuerpo si permitimos que nuestra mente esté podrida, esté llena de cosas que van a incitarlo hacia el desenfreno. Debemos ser cuidadosos con lo que permitimos que entre por nuestros ojos. No contaminemos nuestro cuerpo a través de nuestros ojos. El cuerpo es contaminado por seguir las concupiscencias y ampararse en la gracia para pecar. Hay personas que por el hecho de estar en la gracia dicen, yo peco porque yo sé que Dios me perdona. Yo peco porque yo sé que Dios tiene misericordia más adelante y después y no me va a mandar al infierno inmediatamente. Esto trae contaminación sobre el cuerpo. Romanos capítulo 6, versículo 12 al 16. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley,
sino bajo la gracia. Entonces no podemos aprovecharnos del hecho de que Dios extiende su gracia y su misericordia para pecar voluntariamente. Tenemos que, en lugar de eso, presentar nuestro cuerpo al Señor para como instrumento de justicia. Ore al Señor, dígale que le permite utilizar su cuerpo de manera que a Él le agrade, que le permite utilizar sus manos, sus pies, su boca, sus ojos, sus oídos, de manera que Él se agrade de lo que usted haga con su cuerpo, que no tenga su cuerpo que ser señalado, que no tenga su cuerpo que ser castigado, porque de hecho la Biblia nos deja ver que en algunas ocasiones el cuerpo es castigado por causa del pecado. Por ejemplo, cuando hablamos en el capítulo que habla de la culpabilidad del hombre, en el primer capítulo de Romanos, si no me equivoco, allí el apóstol dice que aquellas personas que no tuvieran en cuenta a Dios y se olvidaron de su ley, recibieron en sus cuerpos la retribución o el castigo debido a su extravío. Que nuestro cuerpo no tenga que ser castigado por causa de utilizarlo para cosas que no agradan a Dios. El cuerpo del ser humano es contaminado a través de llevar una vida sexual contraria a la voluntad de Dios. Primera los Corintios capítulo 6, versículos 9 al 13. Primera los Corintios capítulo 6, versículos 9 al 13. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, esto es la carne, para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. La mayor parte de las conductas que se regían en estos textos son conductas que necesariamente son realizadas con el cuerpo, mis hermanos, y son conductas que nos separan de la voluntad de Dios, que nos separan del acceso a Dios, son pecados que nos separan de la vida eterna. Entonces, hermanos, debemos ser cuidadosos porque este cuerpo es mortal y no podemos permitir, no podemos dejar que un cuerpo mortal nos prive de los beneficios o de los privilegios a los que va a acceder el alma que es inmortal, que es eterna. Entonces, hermanos, sometamos nuestro cuerpo a Dios, llevemos nuestro cuerpo al cumplimiento de la palabra de Dios y de esta manera podremos ser santificados y vivir agradando a Dios. El cuerpo es contaminado por un uso inadecuado de nuestra lengua. Santiago capítulo 3, versículo 5 al versículo 10. Debemos tener mucho cuidado con nuestra lengua, con nuestras palabras, con nuestras conversaciones. Santiago capítulo 3, versículo 5 al 10. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces, hermanos, pidamos a Dios que nos dé lengua sabia, que nos ayude a tener palabras sabias, conversaciones prudentes, que en los momentos de ira nos ayude a guardar nuestras palabras, porque es allí donde muchas veces
Las personas se descolocan, el cristiano se descoloca, llega a un punto en el que actúa de manera contraria a la voluntad de Dios, llega a olvidarse que es cristiano. Unas personas a veces en el estrés del tráfico de esta ciudad, los conductores, alguno lo cierra al otro y van bajando la ventana y se van insultando, se van diciendo muchas cosas, se amenazan de muerte, se nombran a todos los familiares y etcétera. Estas cosas no deben estar en nosotros, que somos hijos de Dios. Nuestro cuerpo es contaminado por un uso inadecuado, contrario a la voluntad de Dios, de nuestra lengua. Y como punto final, nuestro cuerpo es santificado a través de un esfuerzo por agradar a Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo o someto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Nuevamente lo digo, nuestro cuerpo no es eterno, nuestro cuerpo no es inmortal, pero este cuerpo mortal nos puede privar de beneficios que están preparados para nuestra alma que es inmortal, para nuestra alma que es eterna. Por eso no debemos permitir que este cuerpo con sus inclinaciones nos domine, nos lleve a actuar fuera de la voluntad de Dios. Debemos buscar de Dios la santificación de nuestro cuerpo, de nuestros ojos, de nuestra mente, de nuestras manos, nuestros oídos, todo lo que somos, de tal manera que este cuerpo cada día pueda ser más sometido a la palabra de Dios. Lo sometemos a través de la oración, lo sometemos a través del ayuno, de una constante lectura de la palabra, y así vamos santificando nuestro cuerpo también para agradar a nuestro Dios. Tengamos presente, hermanos, Dios está interesado en la santificación de nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. En resumen, serían nuestro espíritu, de nuestros ánimos, nuestras inclinaciones, nuestras motivaciones, que sean santas, que sean puras, que se inclinen hacia la búsqueda de Él, de nuestra alma, nuestras emociones, los sentimientos, lo que permitimos que se despierte hacia las personas, tiene que ser santo. Y nuestro cuerpo, la manera en la que interactuamos con esta creación, la manera en la que interactuamos con las personas de nuestro alrededor, también deben ser santas y agradables delante de Dios. Estemos de pie, por favor, en esta noche. Le damos gracias a Dios por su palabra y le pedimos que nos ayude y nos conceda día a día tener una santificación plena en nuestro ser para así y disfrutar del Evangelio por completo. Padre eterno, en el nombre de Jesús te doy las gracias por la oportunidad que me has concedido, Señor, de poner tu palabra, de meditar en ella, Señor, de explorar, Señor, cómo tú quieres que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sean santificados, Señor. Quiero rogarte, Dios mío, que me ayudes cada día a andar de una mejor manera delante de ti, Señor. Concédeme, Dios, la oportunidad de enderezar cada día mis pasos, Señor, hacer y llevar mi vida de una manera más agradable delante de ti, Señor. Permíteme, Señor, ser redarguido por tu Espíritu Santo, Señor, cuando estoy inclinándome hacia lo malo, Señor, cuando estoy inclinándome hacia el pecado, hacia hacer lo que no te agrada, Señor. Permite, Dios mío, que de esta forma, Señor, cada día yo pueda perseverar en hacer el bien, pueda santificarme más y más, Señor. Por mis fuerzas no puedo, no podré, Señor, pero si tu Espíritu me acompaña, tu gracia está conmigo, Señor. Podré perseverar, podré mantenerme, podré sobrepasarme, Señor, ante todas aquellas cosas que el enemigo traiga contra mí, Señor. Pido cada día que ayudes a mis hermanos, que los fortalezcas en sus luchas, Señor, que si alguno tiene un área débil de su vida pueda ser fortalecida en ti, pueda ser rendida a ti, Señor. Ruego, amado Salvador, que libres, que rompan las cadenas que atan, Señor, que concedas, Dios mío, la bendición a tus hijos de perseverar, de ser santificados, de caminar en pos de ti,
de ver cómo su vida espiritual crece y cada día, Señor, se parecen más a ti, se acercan a la medida del varón perfecto que es Jesucristo. En el nombre del Señor, te doy las gracias. Gracias por esta oportunidad y pido que tu palabra permanezca en nuestros corazones para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dejo con nosotros al pastor para finalizar este servicio. Dios los bendiga. Aleluya, gloria a Dios.